Buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a la última fecha del Segundo Congreso Internacional de Arbitraje 2008, organizado por la Unidad de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el Estudio Mario Castillo Freire y la Embajada de Francia. A continuación vamos a ver la videoconferencia denominada El arbitraje a la luz de las jurisdicciones internacionales, los tribunales arbitrales internacionales. A todos, en primer lugar me gustaría agradecer a la Pontificia Universidad Católica del Perú, a la Embajada de Francia en el Perú y especialmente al Estudio Mario Castillo Freire la invitación para participar en este prestigioso evento de ámbito internacional como es el Segundo Congreso Internacional de Arbitraje. El tema objeto de mi exposición se titula El arbitraje a la luz de las jurisdicciones internacionales, por lo que voy a intentar en el periodo de tiempo que se me ha asignado explicar las diferentes dimensiones que adquiere el arbitraje dependiendo de la materia, de los sujetos o del ámbito geográfico en el que se desarrolle. Se trata, por tanto, de una exposición narrativa en la que va a quedar patente la importancia del arbitraje como modo de solución de controversias a nivel mundial, no solo por el gran número de instituciones que utilizan este sistema para resolver sus litigios, sino también por la importancia de los asuntos resueltos a través de este método de resolución extrajudicial. Una vez expuestas estas premisas, voy a pasar a explicar cómo actúa el arbitraje en los litigios que tienen una dimensión internacional, intentando extraer desde un punto de vista práctico qué hace tan atractivo el uso del arbitraje en los litigios transnacionales. Todos sabemos cuáles son las características del arbitraje, del que jurídicamente se pueden destacar su carácter consensual, así como la obligatoriedad del laudo arbitral. Estos dos factores, que pueden ser fácilmente controlables dentro de las jurisdicciones internas, sufren de la falta de regulación que caracteriza a los contenciosos internacionales. Como todos sabemos, no existe un órgano ejecutivo, ni legislativo, ni por supuesto judicial, que controle con normas universales los requisitos que debe cumplir un proceso arbitral, ni cómo se debe pactar el acuerdo de las partes para que éste sea válido. Sí que tenemos, por el contrario, un sistema convencional para determinar las características que debe cumplir el laudo para tener un reconocimiento y ser ejecutivo en cualquier Estado, a través del Convenio de Nueva York de 1958, suscrito por un gran número de Estados. Estas peculiaridades le dan una importancia especial a la autorregulación de estos procedimientos, que en definitiva van a quedar sujetos a unas normas consuetudinarias que se han venido forjando a través de los siglos en la denominada Lex Mercatoria, así como en los reglamentos y estatutos que desarrolla cada entidad o institución que decide utilizar el arbitraje para resolver los litigios que las partes le someten. Por tanto, el marco regulador es muy variado dependiendo de la función que cumplan cada una de estas organizaciones y entidades de la sociedad internacional. En este sentido, existen criterios para clasificar que son meramente indicativos y que ni mucho menos pretenden agotar todos los subtipos que existen o puedan existir en el futuro, pero que servirán para aproximarnos a esta diversidad y para justificar su actuación. Así podemos distinguir por su ámbito normativo los tribunales arbitrales que aplican derecho público o derecho privado. La diferenciación en este caso se basa en la normativa aplicable para solucionar la controversia, si bien hoy en día este no es un criterio determinante, dado que el alto nivel de intervencionismo de los Estados dentro de la política comercial ha llevado a que estos tribunales utilicen indistintamente estos marcos normativos. No obstante, aún en la actualidad existen tribunales cuyos sujetos son los Estados y las organizaciones internacionales, con lo cual solo pueden utilizar para solucionar sus controversias el derecho internacional público o la equidad.
Esto sucede, por ejemplo, con la Corte Permanente de Arbitraje o el Centro de Arreglo de Diferencias relativas a las inversiones. Mientras que otros tribunales, asimismo internacionales, actúan en base al derecho privado, civil y mercantil básicamente, o de la lex mercatoria. Es el caso del Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio Internacional o la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, entre otros. En base a la materia objeto del litigio, se puede distinguir entre lo que son tribunales generales de materia comercial, donde volveríamos a incidir en lo que sería el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio Internacional o la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, y luego lo que son tribunales especializados. De ellos destacaría, solo a modo de ejemplo, los tribunales deportivos, como es el Tribunal Arbitral del Deporte. En materia de inversiones, el Centro de Arreglo de Diferencias relativas a las inversiones. En propiedad intelectual, el Tribunal Arbitral de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, o en el ámbito de la energía, el Tratado de la Carta de la Energía. Todo ello es fruto de la especialización y la materialización que caracterizan al derecho internacional del siglo XXI. Para tratar los litigios en función de la materia, contamos bien con los tribunales arbitrales generalistas, que utilizan a sus expertos y técnicos cuando tratan materias muy especializadas. Así lo hace, a título de ejemplo, el Tribunal de Arbitraje de Londres o el Tribunal de Comercio de la Cámara de Comercio Internacional. También existe, como he dicho anteriormente, la posibilidad de acudir a los tribunales especializados. En base a los sujetos, contamos con tribunales gubernamentales, cuyos sujetos son los Estados, tal como sucede en la Corte Permanente de Arbitraje o en el Tratado de la Energía. Y también tenemos los arbitrajes para entidades no gubernamentales de carácter gremial o profesional, que intentan resolver los litigios que afectan a los individuos, ya sean personas físicas o jurídicas que forman parte de estas organizaciones o que deciden acudir a ellas para resolver sus litigios. De nuevo, la Cámara de Comercio Internacional o la International Bar Association son algunos de los ejemplos que podríamos citar. Después de este repaso ejemplificativo por alguna de las organizaciones que cuentan con tribunales arbitrales, cabe preguntarse qué anima a las partes a elegir un tribunal u otro, entendiendo que estamos en una sociedad anacional sin normas superiores que regulen las reglas por las que fluye el arbitraje internacional. La respuesta parece evidente. La elección de unos u otros va a depender de la eficiencia de sus equipos arbitrales, de la celeridad en la emisión de los laudos, así como de la calidad del contenido de los mismos, a lo que habría que añadir unos costes equitativos. Por ello, vale la pena analizar sus reglamentos y estatutos para ver cuáles son los puntos valorados positivamente por las partes que avalan su buen hacer en el arbitraje internacional. Un aspecto que facilita la incorporación del arbitraje en los contratos es la existencia de modelos de cláusulas compromisorias o acuerdos de arbitraje que las partes pueden incorporar automáticamente en sus contratos, sabiendo de antemano que cumple con los requisitos admitidos por la Sociedad de los Comerciantes para no ser declarada nula. En este sentido, el Reglamento de Arbitraje de la CENUTMI, que es la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, es un instrumento que ha inspirado a numerosos órganos arbitrales en la elaboración de sus propios reglamentos para el desarrollo de este método extrajudicial. Para implantar este procedimiento estandarizado, de alguna manera homologado por la comunidad internacional, las diferentes instituciones han seguido métodos diferentes en función de su especialización y de la finalidad perseguida con la implantación de dicho sistema. En este sentido, hay organismos que han copiado su texto íntegro o en otros casos han utilizado parte del mismo. Es el caso, por ejemplo, de la Asociación Estadounidense de Arbitraje,
que tiene en su reglamento un artículo que se denomina Procedimiento Administrativo para arbitrajes sometidos al reglamento del CENUDMI. Otro ejemplo es el del ICAM, la Comisión de Internet para la Asignación de Nombres y Números en los dominios de Internet, que ha decidido encargar mediante convenio la resolución de sus disputas al Centro Internacional de Resolución de Disputas de la Asociación Americana de Arbitraje. Para ello, y tomando como base la sección tercera de la ICAM Bylaws, se ha creado un equipo independiente de revisión elegido por las partes que examina y presenta a través de la denominada Independent Review aquellos aspectos de los contratos que deban ser examinados según el reglamento de arbitraje del Centro Internacional para la Resolución de Disputas. La solución al problema surgido se realizará a través de la Declaration, que deberá presentarse por escrito en base al análisis de la documentación presentada y los argumentos expresados por las partes, que deberá ser cumplida por éstas. Otro factor a tener en cuenta en la elección del órgano arbitral es la variedad de oferta en la utilización de locales y ciudades para llevar a cabo el procedimiento arbitral, ya que ello supone un abaratamiento en los costes del arbitraje, como puede ser el alquiler o propiedad de los locales o las dietas por el desplazamiento de los árbitros. En este sentido, los organismos como cámaras de comercio o tribunales nacionales intentan rentabilizar su actividad buscando fórmulas de colaboración o acuerdos de cooperación con instituciones internacionales que ofrecen esta diversificación. La forma de llevar a cabo esta actividad compartida se hace con el establecimiento de normas que regulan su actuación, estableciendo una autoridad nominadora y una guía para el uso de sus servicios administrativos. Así, la autoridad nominadora tiene funciones que se refiere básicamente al establecimiento de unas pautas a seguir dentro del procedimiento a desarrollar en sus instalaciones, bajo un estándar mínimo de normas aplicables. Por ejemplo, deberán contener normas referentes a procedimientos administrativos, así como la forma en que éstas se desempeñan, como pueden ser el nombramiento de árbitros, los criterios para su recusación, la renuncia, el cese, así como la fijación honorarias de los árbitros. Respecto a los servicios administrativos prestados por estas entidades, debe quedar claro qué servicios quedan comprendidos en sus honorarios administrativos generales y cuáles se facturarán por separado. Por ejemplo, los servicios de interpretación. También debe indicar qué servicios puede prestar con sus propios recursos y para cuáles puede contratar la prestación de terceros. A título de ejemplo, los servicios que deben cubrirse son el tratamiento de comunicaciones escritas entre las partes y los árbitros, la prestación de asistencia al tribunal, celebración para la celebración de audiencias en salas de reunión, servicios de secretaría y el archivo o registro de laudos arbitrales, entre otros. Se brindan a este sistema de colaboración instituciones como el Tribunal de Arbitraje de Londres o el Centro Internacional para la Resolución de Disputas de la Asociación Americana de Arbitraje. Sin embargo, vuelvo a repetir que solo estoy poniendo algunos ejemplos del gran número de instituciones que actúan en esta materia. La calidad y la especialización de los árbitros es otro punto clave dentro de las ventajas que ofrece el arbitraje frente a otros medios judiciales o extrajudiciales. Para ello, los tribunales arbitrales deben contar entre sus listas con los mejores especialistas en la materia, teniendo en cuenta que el movimiento arbitral no es para juristas, como podrían ser catedráticos o exjueces, sino que también cumplen con estos requisitos los abogados, empresarios, hombres de negocios y profesionales, independientemente de su adscripción a una determinada cultura y procedencia geográfica.
De ahí la importancia de que las listas de árbitros sean revisadas periódicamente y que sean renovados aquellos árbitros que no respondan a las expectativas de la entidad, incorporándose nuevas generaciones que pueden aportar frescura a la actividad arbitral. Asimismo, es importante la formación de los equipos arbitrales para que estos estén al día en las últimas novedades legislativas o técnicas que sean incorporadas en sus laudos arbitrales. El Tribunal de Arbitraje de Londres es un ejemplo, junto a otras instituciones, que cuenta con centros de formación continua, asimismo con la celebración de seminarios puntuales siempre que la actualidad internacional lo reclame. La diversificación de los medios de solución extrajudiciales es otra de las ofertas que realizan las instituciones internacionales, complementando los sistemas arbitrales con sistemas de ADR, como pueden ser la mediación y la conciliación, que actúan bien como alternativa o como fase previa al arbitraje. Estas medidas cuentan con características propias que los sitúan en una posición intermedia en la que el abaratamiento de costes y la falta de obligatoriedad del acuerdo les dan un carácter específico. Destaca en este sentido el asesoramiento preconflictual que realiza la Cámara de Comercio Internacional en el centro denominado Dispute Board, a través de un procedimiento de asesoramiento específico. El Dispute Board es un sistema intermedio que intenta prevenir los litigios a través de un comité que resuelve las desavenencias que pueden plantear desde el inicio de un determinado contrato hasta la finalización del mismo, manteniéndose vigente durante su duración. El comité del Dispute Board emite recomendaciones o decisiones con respecto a cualquier diferencia que puedan surgir en el contrato, utilizando para regular este sistema un reglamento específico, diferente del arbitral y del de los ADR. Asimismo, un modelo de contrato y unas cláusulas tipo relativa a los mismos. No obstante, las cláusulas prevén la posibilidad de acudir al Tribunal Internacional de Arbitraje de la propia Cámara de Comercio Internacional para el caso de que una de las partes no acate una recomendación o una decisión exigida según los reglamentos de los Dispute Board. Por último, existen las guidelines o directrices de las organizaciones, como la que tiene la International Bar Association. Este es otro instrumento útil en esta sociedad sin ley. Se trata de un conjunto de reglas nacidas de la experiencia práctica que recogen en una guía de buenas prácticas unas listas que se denominan por colores rojas, naranjas y verdes, que enumeran de forma no exhaustiva las posibles soluciones que pueden dar lugar a conflictos de intereses en un procedimiento arbitral. Así, la lista roja se refiere a causas de incompatibilidad que no pueden ser aceptadas por su importancia dentro del procedimiento arbitral. Por ejemplo, que el árbitro sea el legal representante de una de las partes. La lista naranja permite en determinadas circunstancias que las partes, conociendo las causas de incompatibilidad, la acepten por estar justificadas. Sería, por ejemplo, el caso de que el árbitro haya trabajado dentro del periodo de los 3 últimos años para una de las partes o haya sido árbitro o en 2 o más ocasiones de las mismas partes. Mientras que la lista verde recoge situaciones que no dan lugar a conflicto de intereses. Por ejemplo, que el árbitro haya emitido con anterioridad una opinión general sobre el asunto sometido a arbitraje. Todo ello va acompañado de informes explicativos que ayudan a comprender los argumentos expuestos. A pesar de que esta guía no tiene ningún valor legal y por tanto no se puede imponer a ningún ordenamiento nacional,
sí se puede decir que ha tenido una aceptación general por la comunidad arbitral, ya que es una importante ayuda para los abogados, los árbitros, así como para todas aquellas instituciones que dictan laudos basados en la imparcialidad, la independencia y en el sentido común. Se podría seguir ampliando esta lista con todos aquellos aspectos que tienen como interés la autorregulación y la confirmación de un espacio consuetudinario en el que la neutralidad, la flexibilidad y las soluciones prácticas imperan sobre los intereses de los Estados. El hecho de que la formación relativa a las guías de buenas prácticas, los cursos de formación o los seminarios estén abiertos y no solo puedan beneficiarse de ellos los árbitros de la propia organización, beneficia al desarrollo y la implementación de los sistemas arbitrales. Mientras que las cláusulas tipo, los modelos de convenio o las cláusulas compromisorias estandarizadas por los reglamentos de los tribunales arbitrales les confiere un carácter cuasi normativo que los convierte en costumbre y con ello en una parte importante de la lex mercatoria. Tampoco debemos olvidar que todas estas normas en ocasiones son inspiradoras de la legislación que se realiza en los ordenamientos estatales. Continuando con la exposición, hoy preside la mesa el doctor Mario Castillo Freire, profesor principal en las Facultades de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima y socio del estudio que lleva su nombre. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Bien, en realidad no me corresponde presidir, pero creo que ha habido un contratiempo con el doctor Guzmán Barrón. Y bueno, vamos a iniciar las exposiciones de hoy. En primer lugar, vamos a escuchar al doctor Pedro Claros Alegría, miembro del estudio Cuatrecasas, Abogados de Madrid, quien ha venido para hacer uso de la palabra en el tema el sistema arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI. Buenas tardes a todos. Antes de nada quisiera agradecer a la Universidad Católica, a la Embajada de Francia, al estudio Mario Castillo Freire, la invitación y la oportunidad de compartir con ustedes en este segundo Congreso Internacional de Arbitraje. Como ha dicho el doctor Castillo Freire, les voy a hablar sobre el arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI en sus siglas en español. También conocido ICSID en sus siglas en inglés. El español, desde luego, es lengua oficial en el centro, que es una organización afiliada al Banco Mundial. Como ustedes saben, hoy en día el CIADI se ha convertido en una institución arbitral, en un centro arbitral de referencia en cuanto al arbitraje de inversiones, entendiendo por arbitraje de inversiones el arbitraje conducente a resolución de disputas entre un Estado receptor de inversión y un inversor extranjero. El CIADI nació en virtud del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados de 18 de marzo de 1965. Es un centro arbitral que tiene una larga vida. Sin embargo, durante mucho tiempo fue un centro arbitral, digamos, durmiente, algunos dicen que fue una especie de bella durmiente, y que solo ha sido hasta la década de los 90, pues cuando realmente el arbitraje de inversiones, y concretamente, particularmente el arbitraje de inversiones ante el CIADI, ha experimentado una auténtica eclosión, ha habido un boom de casos y de arbitrajes ante el centro, y por eso ciertamente su interés práctico y académico. Como he adelantado, el CIADI, el convenio de Washington que instauró el CIADI, fue adoptado bajo los auspicios del Banco Mundial. Y ciertamente el CIADI es una institución afiliada al Banco Mundial. Yo de aquí trazo una primera nota definitoria de lo que es el CIADI. El CIADI, antes de nada, es una organización internacional.
creada en virtud de un tratado internacional, por lo tanto es una institución permanente de derecho internacional público, como digo, afiliada al Banco Mundial. Subrayo esto porque ciertamente ha sido una de las críticas que últimamente se ha vertido o que últimamente ha concitado el arbitraje ante el centro por su dependencia del Banco Mundial, y si tengo tiempo esto lo desarrollaremos al final. Como digo, una primera nota definitoria sería su carácter de organización internacional. Una segunda nota definitoria, su carácter de institución arbitral. Siendo un organismo internacional, asume funciones de institución arbitral al modo de otras instituciones arbitrales de carácter privado, como por ejemplo la Cámara de Comercio Internacional, etcétera, etcétera. Cumple funciones de institución arbitral en el sentido de que administra procedimientos para resolución de disputas. Subrayo esto porque el centro, el CIADI, no resuelve disputas, contrariamente a lo que algunas personas ajenas a la práctica consideran o creen. El centro no resuelve disputas, simplemente administra las disputas, no decide las disputas, simplemente administra los procedimientos. Coadyuva a que se desarrolle un arbitraje para resolución de una disputa que va a ser decidido por un tribunal arbitral, un panel de árbitros, eso sí, que van a ser nombrados conforme a las reglas de procedimiento de la institución. La institución va a estar particularmente presente en la Constitución, sobre todo en los primeros pasos de desarrollo del arbitraje, pero la institución en sí misma no pone los laudos, no decide. Como tercera nota definitoria, es un centro de arbitraje especializado, especialmente nacido para la resolución de disputas de inversión, para arbitraje de inversión. Como he dicho, un arbitraje de inversión se define como, con carácter general lo podríamos definir así, como una disputa entre un Estado receptor de inversión y el inversionista privado extranjero. Subrayo lo de privado porque esto realmente yo creo que es la gran novedad y el gran aporte que realiza el sistema arbitral del CIADI a lo que es el arbitraje como se venía entendiendo, el arbitraje comercial como se venía entendiendo hasta tiempos recientes. Más allá de los orígenes históricos, antecedentes históricos del CIADI, en los cuales no voy a entrar, sí me gustaría señalar desde mi punto de vista que el sistema arbitral del CIADI es propiamente una evolución de la institución jurídica de la protección diplomática, ahora bien, adoptando unos modos y maneras del arbitraje comercial o del arbitraje comercial privado, si se quiere, y voy a intentar explicarme. En el derecho internacional público es conocido la institución de la protección diplomática. Esto era una institución jurídica bien conocida, largamente asentada en el derecho internacional público clásico, y como ustedes sabrán, la protección diplomática venía reconocida como ese principio de derecho internacional en virtud del cual un Estado puede adoptar medidas de protección sobre los intereses privados, esto es lo importante, sobre los intereses privados de sus nacionales cuando estos han sido lesionados por actos contrarios al derecho internacional público realizados por otro Estado. Entonces, históricamente, pues los casos típicos eran supuestos de revoluciones, supuestos de estados de emergencia, de estados de guerra, etcétera, etcétera, los cuales los estados de esos inversionistas que habían visto lesionados sus intereses en determinado país, en determinado estado, pues, por ejemplo, ejercían buenos oficios, iniciaban medidas de negociación con el otro estado. Eventualmente también se podían ejercitar acciones ante tribunales arbitrales, instancias arbitrales, se establecían comisiones mixtas de negociación, etcétera, etcétera. Lo que viene a aportar el CIADI, lo que tiene realmente de novedoso, y estamos hablando del año 1965, que es cuando se adopta la convención que constituye el CIADI, también conocida como Convención de Washington o Convenio de Washington, es que ahora los inversores privados se les va a otorgar acción directa para poder reclamar frente al Estado receptor de la inversión
y ello bajo la forma de un arbitraje, bajo unas formas y modos que asemejan y recuerdan sin duda a la práctica del arbitraje comercial internacional. En este sentido, y yo esto es algo que suelo subrayar bastante, el sistema arbitral del CIADI, el arbitraje de inversiones ante el CIADI, es una confluencia de principios de derecho internacional público, por un lado, más principios o prácticas, modos, maneras del arbitraje comercial internacional, del derecho mercantil internacional, si se quiere. Y ciertamente el CIADI pues, es tributario de este doble origen o de esta naturaleza un poco mixta, si se quiere, ¿no? Hay gente que dice muchas veces que el CIADI es un instrumento de derecho internacional público, y esta es un símil que a mí me gusta utilizar, es un instrumento de derecho internacional público tocado por practicantes del arbitraje comercial privado, del arbitraje comercial internacional. Hay gente que dice que la melodía que suena es una melodía muy bella, otros dicen que es una melodía extraña, y hay otros que dicen que nada más que hace ruidos raros, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un símil bastante válido. En todo caso, como digo, creo que hay que mantener en mente esa doble confluencia del derecho internacional público con el derecho mercantil internacional. Por otro lado, otra segunda aportación del sistema arbitral del CIADI que me gustaría subrayar es el espaldarazo definitivo a la subjetividad del individuo, de las personas jurídicas, la subjetividad de las empresas, la subjetividad de los inversores privados en el plano del derecho internacional. Esto, que ahora nos puede parecer muy evidente, en el año 1965 no lo era tanto. Por lo tanto, yo creo que más allá de las críticas que se puedan verter sobre el sistema arbitral del CIADI, sobre la práctica del centro, más allá de todo eso, sin duda el CIADI ha servido, y yo creo que sigue sirviendo cada día, al avance del derecho internacional, al avance de la frontera del derecho, estableciendo un mecanismo de resolución de disputas que es jurídico, y en ese sentido supone un avance del Estado de Derecho a nivel de las relaciones internacionales, que sirve sin duda a la despolitización de las controversias también, y en ese sentido yo creo que debemos todos reconocer la labor del CIADI, más allá de las críticas que se puedan realizar al centro y de las que, si tengo tiempo, pues entraré. Aquí a mí siempre me viene a la cabeza una anécdota que mucha gente a veces recuerda. En el año 1902, una armada europea, si no recuerdo mal, creo que eran Italia, Alemania y Reino Unido, estuvo bombardeando puertos venezolanos por el impago de deuda pública venezolana a bonistas que eran nacionales de esos estados europeos, ¿no? Esto fue en el año 1902, pues eso ni siquiera era protección diplomática, era otra cosa, ¿no? Pero ciertamente hemos recorrido creo que un largo camino, y hoy en día, pues digamos, tenemos estas instituciones, tenemos estos mecanismos para resolución de este tipo de controversias. No voy a entrar en cuestiones procedimentales de lo que es propiamente el procedimiento ante el CIADI, pero sí a efectos de aclarar un poco cómo funciona el sistema arbitral del CIADI, voy a considerar cuándo hay jurisdicción del centro o cuáles son los elementos necesarios para que se pueda establecer la jurisdicción del CIADI. La jurisdicción del CIADI viene dada por tres elementos muy claros y ciertamente en esencia son muy sencillos y muy evidentes. Primero y ante todo, y esto es un principio general de cualquier arbitraje, tiene que haber un consentimiento de las partes a arbitrar manifestado en un pacto o en un convenio arbitral. Como segundo elemento, y aquí es ya lo que es más peculiar del sistema arbitral del CIADI, se hace necesario un requisito objetivo por razón de la materia, ratione materiae, de que estemos realmente ante una disputa de inversión, es decir, que estemos realmente ante una inversión. Y aquí es todo el desarrollo de toda la jurisprudencia del centro, de toda la jurisprudencia de los tribunales
arbitrales constituidos ante el CIADI sobre qué es y qué no es una inversión, cuál es el concepto de inversión. Esta es una de las patas fundamentales sobre las que se asienta la jurisdicción del centro y por eso es un tema muy debatido, que ha tenido muchísima tinta durante todos estos años y sigue teniéndola. ¿Qué es o qué no es una inversión? Y, por último, como tercer requisito necesario para determinar la jurisdicción del centro, existe un requisito objetivo ratione persone, por razón de las personas involucradas, que tienen que ser necesariamente un Estado contratante del Convenio de Washington y, por otro lado, un inversor extranjero que sea nacional de otro Estado contratante. Y de aquí también toda la jurisprudencia y toda la discusión que se ha generado en todo el arbitraje ante el CIADI sobre cuándo realmente determinados actos son realizados por el Estado, estamos en presencia de actos del Estado o no, cuándo una persona jurídica es nacional de un Estado o no, porque en principio la determinación de la nacionalidad de una persona física puede ser muy sencilla, pero la determinación de la nacionalidad de una persona jurídica puede ser ya cuestión más compleja, etcétera, etcétera. Si voy teniendo tiempo, puedo ir desarrollando o ir entrando en estos tres elementos. Sin duda, el principal y más importante de todos es el consentimiento a arbitrar. Y esto es lo que da un poco la peculiaridad y la forma del sistema arbitral del CIADI. Para que haya consentimiento a arbitrar ante el centro, no basta la mera ratificación del Convenio de Washington, como mucha gente piensa. La mera ratificación del Convenio de Washington no implica el consentimiento del Estado a arbitrar ante el CIADI. Hace falta que para el caso concreto, para la disputa en concreto, exista propiamente un pacto arbitral. Es decir, el hecho de que un Estado sea parte de la Convención de Washington no determina ya el sometimiento al centro. Esto es importante porque mucha gente piensa que no es así. Por lo tanto, tiene que haber un convenio o pacto arbitral propiamente, en el que se haya evidenciado una voluntad de las dos partes, tanto del Estado receptor de la inversión como del inversionista extranjero, para someter la controversia al centro. ¿Y dónde está ese pacto arbitral o dónde está ese convenio arbitral? Esto es lo que yo lo llamo las fuentes del convenio arbitral en el arbitraje de inversiones. ¿Dónde está ese pacto arbitral? Básicamente, fundamentalmente, son tres los instrumentos donde se puede encontrar ese pacto arbitral, esa cláusula arbitral, ese convenio arbitral. En primer lugar, y como ocurre normalmente en la práctica del arbitraje comercial, ese pacto o convenio arbitral puede encontrarse en un contrato, en el contrato de inversión, por ejemplo, en virtud del cual el inversionista extranjero haya contratado determinado proyecto, por ejemplo, con un Estado determinado receptor de esa inversión. Por ejemplo, aquí en el Perú yo entiendo que, por ejemplo, tienen, al amparo de la Ley de Promoción de Inversiones Extranjeras, tienen lo que se denomina o conoce en la práctica del arbitraje de inversiones como convenios de estabilidad, por ejemplo, ¿no? Pues, un ejemplo podría ser ese, un convenio de estabilidad entre una empresa extranjera y el Perú, en donde se inserta, se incluye una cláusula arbitral de sometimiento al CIADI. Pero además de un contrato, y esto es la peculiaridad un poco del centro, del CIADI, el pacto arbitral puede venir dado por un concurso sucesivo de oferta y aceptación. Es decir, puede haber una oferta del Estado receptor de la inversión, una oferta pública, digamos, para someterse al centro, para someterse al CIADI, que puede quedar perfeccionada posteriormente mediante el concurso de una aceptación posterior del inversionista extranjero. Es decir, no hace falta, para que haya un pacto o convenio arbitral, que Estado receptor e inversionista extranjero firmen el contrato o firmen propiamente una cláusula arbitral. No hace falta. Basta con que exista, una oferta pública arbitral y, por parte del inversionista, una aceptación de esa oferta pública. ¿Y dónde realizan los Estados receptores de inversión esas ofertas públicas a arbitrar ante el CIADI?
Pues básicamente hay dos instrumentos fundamentales. Uno, por ejemplo, la legislación interna del Estado receptor de la inversión. Un Estado receptor de la inversión puede promulgar una ley en virtud de la cual se someta al arbitraje del centro para las disputas que pueda tener con inversionistas extranjeros. Y esto es habitual en estados receptores de inversiones, que se han promulgado leyes de protección, leyes de promoción de la inversión extranjera, en las cuales existe una cláusula abierta de sometimiento al CIADI. Yo entiendo que aquí en el Perú hay una ley de promoción de inversiones, aunque no contiene propiamente un sometimiento al CIADI, pero podría haber sido el caso, por ejemplo. Por lo tanto, uno, legislación interna. La otra posibilidad, la segunda posibilidad, en virtud de un tratado o instrumento internacional. Y he aquí la proliferación en los últimos años de los tratados bilaterales de inversión, de los llamados BITs, en sus siglas en inglés, Bilateral Investment Treaties. Nosotros en España les llamamos APRIs, Acuerdos de Protección de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. Ese sometimiento puede estar ofertado por el Estado receptor de la inversión en virtud de un tratado internacional, típicamente un tratado bilateral para promoción de las inversiones recíprocamente entre dos estados concretos. Por ejemplo, hay un APRI o hay un tratado bilateral de inversión entre España y Perú, que fue adoptado en el año 94 y que entró en vigor en el año 1996. Hoy en día existen más de 2.500 tratados bilaterales de inversión. Ha habido una auténtica eclosión de tratados bilaterales. Hay toda una red internacional de tratados bilaterales. Los estados receptores de inversión están cada vez firmando más tratados bilaterales y esta pieza fundamental es la que otorga propiamente el sometimiento al CIADI. Bueno, por premura un poco de tiempo voy a obviar más consideraciones sobre la jurisdicción del CIADI o los elementos del CIADI. Simplemente voy a decir que además de ese consentimiento debemos estar propiamente ante una inversión y que por lo tanto a efectos jurisdiccionales es fundamental determinar cuándo estamos ante una inversión o no, y toda la discusión, de ahí emana toda la discusión y toda la jurisprudencia del centro sobre qué es o no es una inversión. Simplemente les diré que hoy en día se asienta una concepción muy amplia de lo que es una inversión extranjera, y que hay una concepción muy amplia que da cabida prácticamente a cualquier cosa como inversión extranjera. Hay una interpretación muy amplia que también viene dada por los propios tratados bilaterales de inversión y es la concepción que se está asentando en la práctica. Por otro lado, en cuanto a cuando estamos ante actos de un Estado o no, simplemente les diré que normalmente, muchas veces, las inversiones extranjeras son vehiculadas a través de sociedades locales. Puede haber disposiciones en esos tratados bilaterales de inversión, etcétera, en virtud de los cuales se reconozca el carácter de extranjero, el carácter de nacional de otro Estado, a sociedades que están constituidas y tienen su sede en el Estado receptor de la inversión. Así, típicamente, por ejemplo, ocurre con Venezuela, en el tratado bilateral entre Venezuela y España. Aunque la sociedad a través de la que se instrumenta la inversión esté domiciliada y tenga su sede en Venezuela, se puede considerar una sociedad española a efectos de la protección jurídica del tratado. Finalmente, y un poco para concluir, les diré simplemente que la valoración o el balance que yo particularmente hago del sistema arbitrario del CIADI es positivo. Yo creo que ciertamente sirve y ha servido para el avance del derecho internacional. El convenio de Washington, el convenio del CIADI, es un convenio que hoy en día está ratificado por 143 países. Después había 144, después de la denuncia de Bolivia nos hemos quedado en 143 países. Es una convención ampliamente aceptada, que está funcionando, que dota de un mecanismo arbitral que está funcionando. Ya va casi por los 270 casos de arbitraje que se han tramitado ante el centro. Ha habido una
eclosión, un boom de arbitrajes en los últimos 10 años. El sistema está funcionando, como digo, aunque ha concitado, sobre todo en los últimos años, algunas críticas que no quiero dejar de mencionar, y que propiamente han llevado a la primera denuncia del Convenio de Washington por parte de un Estado que era parte del Convenio de Washington, como es Bolivia. Bolivia el año pasado se retiró del Convenio de Washington. Las críticas han ido fundamentalmente en dos direcciones. Por un lado, se ha dicho que hay un conflicto de intereses, porque el CIADI depende del Banco Mundial. El Banco Mundial, a su vez, es financiador, muchas gracias, es financiador de muchos proyectos de inversión a través de la Corporación Financiera Internacional, es financiador, es prestamista en muchos proyectos internacionales, por lo tanto puede tener intereses en esa protección jurídica de inversiones, y por lo tanto se dice que el centro debería ser más independiente, debería ser un centro totalmente independiente del Banco Mundial. Esa es una primera crítica. Otra segunda crítica es que no existe una jurisprudencia uniforme propiamente. De hecho, se discute si ciertamente se puede hablar de una jurisprudencia CIADI. Yo cuando hablo de jurisprudencia CIADI no lo estoy haciendo en sentido técnico, porque ni siquiera los árbitros se ponen de acuerdo de que en que exista una vinculación del precedente como tal y como la conocemos en los tribunales ordinarios, en los tribunales estatales. Y por lo tanto, se dan a veces laudos que son contradictorios. Esta sería una segunda crítica. Como digo, mi balance, mi valoración es positiva en el conjunto. Quizás estas dos críticas tengan algo de razón, haya que atender o haya que aprender algo de ellas, y bueno, el resultado o lo que vaya a ser el CIADI, lo que pueda dar de sí, lo veremos sobre todo en los próximos años, a raíz sobre todo de la revisión de los casos que hay después de la crisis de Argentina. Hay como 30 casos ahora mismo contra Argentina que están esperando revisiones, que están esperando decisiones, y lo que venga a dar un poco de sí el CIADI lo veremos en los próximos años, y yo sin duda estoy esperanzado en que se encontrará un punto medio y que habrá terreno para acomodar esas críticas que hoy en día se están realizando al centro. Muchas gracias. Bien, continuando con el evento, vamos a ceder la conducción de la mesa al doctor César Guzmán Barrón, que ya se encuentra con nosotros, y vamos a invitar al doctor Jorge Avendaño que también ingrese al panel. Así que muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a continuar con el rol de exposiciones. Me toca ahora continuar con la tarea que Mario muy bien ha ido desempeñando, y nosotros vamos a hacer un pequeño cambio en el orden, pero simplemente un pequeño cambio. Acaba de llegar el doctor Jorge Avendaño Valdés, quien va a hacer la presentación en cuanto aparezca aquí muy cerca, porque ya llegó, de manera tal que podamos escuchar su exposición sobre las principales modificaciones al arbitraje peruano. En verdad, presentar al doctor Avendaño para nosotros es un orgullo y una satisfacción. Y no lo digo por simple cumplimiento, sino que desde que nació el Centro de Arbitraje de nuestra universidad, el doctor Avendaño aceptó el reto de presidir la Corte de Arbitraje, sigue siendo el presidente de la Corte de Arbitraje y siempre nos ha acompañado en el esfuerzo de llevar adelante esta vocación de administrar procesos arbitrales en nuestro país. Y sinceramente nosotros creemos que es uno de los gestores de su crecimiento, tanto a través del centro, sino de la cantidad de arbitrajes que él lleva adelante, tanto en nuestro país como también a través de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y otras experiencias que tiene. Por lo que honestamente creo que con esta simple mención yo quería dejar en la palabra señalando una vez más que es el presidente de la Corte de Arbitraje del Centro de Arbitraje de nuestra universidad. Jorge. Bueno, muchas gracias, doctor Guzmán Barrón. Señores y señores, bueno, hablaré pues 20 minutos sobre las modificaciones más importantes que se han hecho en la ley a raíz del reciente decreto legislativo que ustedes conocen, ¿no? Ahora, bueno, no sé si son las más importantes, pero yo he escogido 4. Primero, la prohibición de los jueces en intervenir en todo lo que sea arbitral. En segundo lugar, las medidas cautelares, que me parece que ahí hay algunos cambios también. Luego, el proceso de anulación que se sigue ante el Poder Judicial, como ustedes saben. Creo...
¿Me escuchan porque tengo voz fuerte? Yo menos fuerte. Vamos a pedir entonces que nos pongan por favor el sonido. Sin embargo, esta lucecita está prendida, ¿no? Ya ahora sí creo. ¿Está bien? ¿Se escucha mejor? No. Tiene que acercarse un poco más, doctor. Ahora mejor, ya creo. Bueno, entonces yo les decía que había escogido 4 temas. Primero, esta prohibición expresa a los jueces para que intervengan, a los jueces ordinarios del Poder Judicial, para que intervengan en todo lo que sea materia arbitral. Bueno, no en todo lo que sea materia arbitral, en los arbitrajes, ¿ya? En segundo lugar, las medidas cautelares. Creo que ahí también hay algunos cambios importantes. En tercer término, el proceso de anulación, que como ustedes saben se sigue ante el Poder Judicial una vez terminado el proceso arbitral y que se trata pues de anular el laudo de alguna manera. Y finalmente el proceso de ejecución del laudo. Esos son los 4 puntos que me parece que podemos desarrollar en 20 minutos. Se ve una tendencia general en la nueva norma, y probablemente ya otros expositores lo hayan dicho, no sé, se ve una tendencia general a fortalecer el arbitraje. Esto es manifiesto, porque algunas personas podrían pensar que para qué se modificó la ley de arbitraje. Si la ley de arbitraje anterior era buena, no era la primera, había habido otra antes, y en segundo lugar, pues los arbitrajes en general, los de carácter comercial, etcétera, civil, etcétera, no digo el arbitraje popular, pero sí que todavía está en los primeros pininos en el Perú, pero el arbitraje comercial, etcétera, ha venido funcionando más o menos bien. ¿Para qué cambiarlo? ¿Para qué dictar una nueva ley? Sin embargo, yo creo que se ha fortalecido el arbitraje con esta nueva norma. Habrá algunos puntos discutibles, en fin, pero en términos generales se nota un deseo muy grande del legislador, en este caso el Ejecutivo, por fortalecer el arbitraje y por restringir la intervención judicial a lo que sea indispensable, ¿no? Y no es que antes no fuera así, pero los jueces se metían en lo que es el arbitraje, ¿no? Y eso tiene que ver con el primer punto, que es un asunto regulado en el artículo 3, en el inciso 4, que es un artículo tajante, ¿eh? Muy enfático, dice: ninguna actuación ni mandato fuera de las actuaciones judiciales podrá dejar sin efecto las decisiones del tribunal de excepción. Y luego dice: cualquier actividad distinta dirigida a ejercer un control de las funciones de los árbitros o a interferir en las actuaciones arbitrales antes del laudo está sujeta a responsabilidad. Está sujeta a responsabilidad quiere decir que el juez es responsable y que eventualmente las partes podrían exigirle a ese juez que se metió en un proceso arbitral que estaba en giro, podrían exigirle una responsabilidad personal. Ustedes me dirán, sí, pero hay una serie de normas que dicen bajo responsabilidad y sin embargo no se cumplen. Esto es verdad. Muchas normas hay en el Código Procesal, en una serie de otras disposiciones que dicen los jueces no admitirán bajo responsabilidad, sin embargo admiten, y nadie le sigue el juicio de responsabilidad. Esto es cierto. Pero llega pues el momento que se haga, ¿no? De que se haga. En la medida en que los jueces sientan que se les planteó una demanda de carácter personal, con responsabilidad, eventualmente con una medida cautelar sobre sus bienes, pues entonces se cuidarán más. Ya no solo temerán a la OCMA, también temerán a los particulares cuando han metido su cuchara en un asunto arbitral en el que hay una prohibición expresa. Cualquier intervención distinta al recurso de anulación, dirigida a ejercer un control de las funciones de los árbitros o a interferir, fíjense ustedes,
no solamente eso, sino a interferir en las actuaciones judiciales antes del laudo, están sujetos a responsabilidad. ¿Qué ha pasado en tiempos anteriores, ¿no? Por un lado, los jueces han admitido amparos. El Tribunal Constitucional, es verdad, se ha cuidado. El Tribunal Constitucional se ha cuidado en defender al arbitraje como tal y en no permitir la intromisión judicial, pero lo ha hecho, yo diría que con cierta timidez. Y los jueces se han metido, vía del amparo, vía de otras medidas, y a eso de que no entienden bien los jueces que quien resuelve sobre su propia competencia son los árbitros. Ellos creen que por encima de ellos está el Poder Judicial, que es finalmente el llamado a controlar que los arbitrajes se hagan bien. Esto no es así. El llamado a controlar que los arbitrajes se hagan bien son los árbitros. Y allá ellos, ¿no? Te incurrirán en las responsabilidades consiguientes si no lo hacen bien. Pero un juez no puede hacerlo. Ni influir, ni cambiar una medida cautelar, ni dirigir una actuación probatoria, lo que fuere. El Poder Judicial no puede meter sus manos en un proceso arbitral. Lo único que puede hacer es conocer del proceso de anulación una vez expedido el laudo, y por las causales y en la forma que está en la ley y que vamos a comentar dentro de un ratito. Esta norma no estaba. Entonces es una importante modificación, creo yo, en salvaguarda de los árbitros. Mayor responsabilidad para todos los que somos árbitros de hacer que el arbitraje, cada arbitraje, marche bien, ¿no? Marche bien. Y no abusar de la facultad arbitral. Pero en fin, eso es problema de cada uno. Bueno, el segundo tema que quería tratar era el de las medidas cautelares. Vamos a iniciar el arbitraje dentro de los 10 días siguientes, si es que no lo ha hecho hoy. De manera que eso que ya ocurría con anterioridad, y hay muchos casos de medidas cautelares dictadas con anterioridad, subsiste. Ahora bien, las medidas cautelares se han clasificado en 4 clases de medidas cautelares que están en este mismo artículo 47, y luego las medidas cautelares han entrado en mucho más detalle, porque, repito lo que insinué antes, no solo cabe una medida cautelar dictada antes por un juez, también cabe que el propio tribunal arbitral dicte medidas cautelares. Esto es del todo posible. Así como se le puede pedir a un juez en un proceso judicial cualquiera, pues de la misma manera se le puede pedir a un tribunal arbitral que dicte una medida cautelar. Ahí está, lo dice al comienzo del artículo 47. Una vez comenzado el proceso, constituido el tribunal, cualquiera de las partes puede solicitar y el tribunal puede adoptar las medidas cautelares que consideren necesarias para garantizar la eficacia del laudo. En esto hay que ser muy prudente, ¿no? Como es lógico. Porque son medidas inapelables, lo que no pasa en el Poder Judicial. Claro, no suspende el trámite del proceso principal, pero en el Poder Judicial se puede apelar de una medida cautelar. Acá no se puede apelar de nada. Lo único que cabe es la reposición y anulación finalmente del laudo. Pero una medida cautelar es una medida seria. Entonces los árbitros van a tener que ser muy prudentes para no abusar de esto, ¿no? Ahora se está reforzando mucho el arbitraje, pero no pasemos al otro lado. Y esa es responsabilidad de todos nosotros, los que actuamos como árbitros. No pasemos al otro lado, que el día de mañana se nos critique y con eso se deteriore el arbitraje, que es una cosa tan importante, ¿no? Entonces, no solamente el tribunal arbitral puede dictar medidas cautelares, sino que conforme al artículo 48, que no había antes, el tribunal arbitral también puede ejecutar las medidas cautelares que ha dictado. Ustedes me dirán, ¿qué cosa? ¿Un embargo, por ejemplo, de una cuenta bancaria? Sí, lo notifica al banco. Ahora, el banco antes se decía, el banco no puede,
porque tendrá que ser un juez quien se lo notifique al banco y no un tribunal arbitral. Correcto, pero ahora hay una norma legal, porque este decreto legislativo, como todos sabemos, es ley. Hay una norma legal que autoriza al tribunal arbitral a dictar una medida cautelar. Entonces, notifica al banco X y le dice, congele usted los fondos del señor fulano y tal hasta por la suma tanto. Eso lo tiene que cumplir el banco, porque eso está basado en una norma legal. Entonces, hay algunos casos en que el propio tribunal puede ordenar la medida. Que ya les digo, frente a un banco, un embargo de ese tipo es una medida cautelar, o que les digo, suspender los derechos de accionista de determinada persona, puede notificar a la compañía y decirle, toman ustedes nota que se ha dictado la siguiente medida cautelar y la compañía tiene que cumplirla, sin necesidad de recurrir a un juez. Pero puede haber casos en que el tribunal no pueda, pues, porque hay que recurrir a la fuerza pública. Por ejemplo, desalojar un local, cualquier medida que suponga ya la intervención forzada de la autoridad. Eso un tribunal arbitral no lo puede hacer, como un juez tampoco lo hace, recurre a la fuerza pública. Entonces la misma norma dice, en los casos de incumplimiento de la medida cautelar o cuando se requiera la ejecución judicial, la parte interesada recurrirá a la autoridad judicial competente, que por el solo mérito de las copias, el juez debe ordenar la medida. Como ven, se restringe la intervención judicial a lo más posible y se la limita y se le ordena proceder de inmediato, sin más discusión. Bueno, y otra medida muy importante, que está en la misma línea de lo que estoy hablando, es esta que está acá en el mismo artículo 48. Fíjense, la autoridad judicial no tiene competencia para interpretar el contenido ni los alcances de la medida cautelar. Muy importante. Si el tribunal arbitral dicta al comienzo del proceso, durante el proceso, en el momento que fuere, antes de laudar, una medida de embargo, una medida de caución de bienes, una medida de suspensión de los derechos de accionista, por poner algunos ejemplos, pues el juez no puede interpretar eso. Tiene que hacer chis. No puede. Y hay una ley que le está diciendo eso. Entonces, muy importante que se vea el propósito que destaqué al comienzo y que se reitera a propósito de las medidas cautelares. Bueno, y terminé con medidas cautelares, paso al punto 3, nos quedan todavía unos 8 o 9 minutos, que es el proceso de anulación del laudo. Acá también hay algunos cambios respecto a la ley anterior, para hacer nuevamente más estricto y más expeditivo el proceso de anulación. Muy importante. Hay casos de anulación de laudos, yo he tenido casos de anulación de laudos que duran 3 años. ¿De qué sirve? Porque hay que plantear a la Corte Superior, correcto, pero entre que va, viene, informes orales, se suprimen los informes, se posterga, va a la Corte Suprema. ¿De qué sirve tener un proceso arbitral más o menos rápido? Porque generalmente los procesos arbitrales duran menos, y ojalá que duren menos todavía, si es que después nos vamos a enmarañar en una cuestión de anulación del laudo, muchas veces infundada, y esto va a durar 2 o 3 años. No tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, el artículo 63 tiene la precisión de las causales de anulación. Y aquí yo no voy a entrar en el análisis de todo esto, pero ustedes pueden leer el artículo 63 con cuidado y verán que las causales de anulación están mucho más explicitadas que en la ley anterior. La ley anterior señalaba 5 o 6 causales, creo, y era básicamente pues cuando se incurría en un vicio procesal. Porque huelga decir, y esto no es ninguna novedad, ya estaba desde antes, que nadie puede cuestionar el fondo de la resolución arbitral. Los árbitros dijeron A y eso vale como A, y el Poder Judicial no discute el A.
lo que discute y lo que analiza es si se ha violado algún derecho fundamental, si ha violado el debido proceso, si hay extrapetita, si se ha dejado de fallar sobre algunos puntos, ese tipo de cosas. Pero nada más que eso. Ya, entonces aquí hay hasta 8 causales que se han detallado con prolijidad en esta nueva ley para precisar más todavía el proceso de anulación. Y es un mensaje a los jueces, 4 minutos, ya. Ahora, trámite del recurso, le señalan a las Cortes un plazo de 90 días como máximo para que esté resuelto el proceso de anulación. Hoy día ya les cuento, a veces 3 años, porque le dan un plazo de 10 días para tal cosa, de 20 días para otro y 20 días para el otro, con lo cual 90 días, máximo, porque son 50 en la letra de la ley, yo estoy diciendo 90, ya, con las notificaciones, ida, venida, todo lo que sabemos que es el Poder Judicial. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de la anulación? Ahí está, porque eso es bien importante. Antes se decía, ¿qué pasó? Se anuló el laudo, ya, porque incurrió en un vicio formal, como hemos dicho. Entonces, ¿ahora qué pasa? ¿Regresa a dónde? ¿Al mismo tribunal arbitral? ¿A otro tribunal arbitral? No sabíamos. Acá, en el artículo 65, se ha previsto las distintas alternativas. Esto también es una mejoría respecto de la actual. Y una cosa muy importante, dice, la anulación del laudo no perjudica las pruebas actuadas. De manera que el expediente ese que dio lugar a un auto nulo mantiene su vigencia y ahí hay pruebas testimoniales, periciales, de todo tipo que se tienen que mantener y que el nuevo tribunal arbitral o quien sea o el Poder Judicial que vea el asunto después de la anulación tendrá que ameritar esas pruebas. Y finalmente, porque ya tengo la nota acá de 4 minutos que eran y ahora deben ser 3, ¿cómo se ejecuta el laudo? De nuevo, ¿no? Ahí tenemos en el artículo 67 alguna novedad, y es que no siempre hay que ir a la ejecución judicial. De hecho, a propósito de la ejecución, el código en el 67 dice ejecución arbitral, y en el 68 recién viene a la ejecución judicial. O sea, puede haber una ejecución a cargo del mismo tribunal. Y entonces, esto ahí está. El tribunal arbitral está facultado para ejecutar sus laudos, siempre que medie acuerdo de las partes o se encuentre previsto en el reglamento correspondiente. Dicho sea de paso, la Cámara de Comercio de Lima todavía no ha sacado su nuevo reglamento conforme, estoy haciéndole un comercial a mi amigo César, pero no solamente no ha sacado su reglamento todavía, en cambio, nuestra Corte de Arbitraje ya la sacó, adecuada a la nueva ley. Bueno, entonces, lo que decía es, se puede ejecutar el propio tribunal, si se trata de medidas societarias, de ese tipo de medidas que no requieren coerción ni la fuerza pública. Ahora, si se requiere, ya lo dice el artículo mismo 67, si en este caso, si cesa el tribunal y le entrega copia, si es que se requiere ante un juez, de la coerción que tienen los jueces, entonces se le entrega a la parte interesada una copia de los actuados y esta va de frente al juez con su copia a ejecutar el laudo. Por supuesto, ya sabemos, los jueces en el Perú le van a dar trámite al pedido, van a escuchar la otra parte, van a conceder una apelación, sabe Dios qué. Pero me parece que a partir de ahora los jueces tienen que poner un poco las barbas en remojo, porque esta ley les está poniendo una serie de limitaciones y cortapisas que le están diciendo, ojo, no se metan ustedes en los arbitrajes, y si se trata de ejecutar los laudos, háganlo pronto por el solo mérito de la copia, y si se trata de ejecutar las medidas cautelares, lo mismo, y no den un lugar ustedes a un nuevo debate sobre el asunto, porque ustedes no tienen competencia para ver nada que haya resuelto el tribunal, o que esté pendiente de resolver por el tribunal. Bueno, muchas gracias, encantado. Vamos a continuar con las exposiciones y esta vez toca presentar a la doctora Laura Castro Zapata. La doctora Laura Castro Zapata es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, la conocida UNIFE,
y además socia del estudio Mario Castillo Freire, coorganizador, como ustedes saben muy bien, de este congreso. Dejo con ustedes a la doctora Laura Castro. Buenas tardes. Señor presidente de la mesa, ¿se escucha, no? ¿Sí? ¿Me escuchan? Perfecto. Gracias. Doctor César Guzmán Barrón, Pedro Claros, señoras y señores. Es obvio que mis primeras palabras van a ser de agradecimiento al Centro de Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú por esta invitación, y lamentablemente no está Nelson Vallejos, pero también a la Embajada de Francia por su constante apoyo incondicional, apoyo al evento. Yo voy a referirme el día de hoy a la formalidad del convenio arbitral. A raíz de este decreto legislativo 1071 que regula el arbitraje en el Perú desde el 1 de septiembre del presente año. Para ello resulta indispensable hacer un breve resumen de cómo era que se regulaba la formalidad del convenio arbitral en la ley derogada, que es la ley 26572. En ella, regulada en el artículo 10, se establecía que el convenio arbitral debía constar por escrito bajo sanción de nulidad, ya sea como una cláusula que formaba parte de un contrato o como un acuerdo independiente a cualquier contrato. Cuando este convenio arbitral, es decir, que cuando este convenio arbitral constaba dentro de un contrato cualquiera, era denominado este acuerdo arbitral como convenio arbitral. Y si este contrato, no siendo cláusula, sino siendo un acuerdo independiente a cualquier contrato, igualmente era denominado convenio arbitral. Es decir, en suma, no importaba la forma que tomara el convenio arbitral, porque ya sea como cláusula integrante o como un acuerdo independiente, igualmente era considerado un convenio arbitral. Sin embargo, cabe precisar que el acuerdo de las partes para someter a arbitraje sus controversias debía constar por escrito, porque de lo contrario no solamente las partes iban a carecer de un medio probatorio en donde conste ese acuerdo arbitral, sino que sobre todo que ese convenio arbitral celebrado verbalmente era nulo. En este sentido, para la derogada ley 26572, no bastaba el consentimiento de las partes para considerar que el convenio arbitral había sido celebrado, sino que además exigía el cumplimiento de una formalidad para su validez, y es que constara por escrito, pues de lo contrario era nulo. En este orden de ideas, si cualquier afectado acudía a la vía arbitral para resolver determinada controversia, sin el respectivo convenio arbitral escrito, lo lógico era que esta persona o esta parte o este sujeto no pudiera proceder su proceso arbitral o la tentativa de iniciar el proceso arbitral por la sencilla razón que carecía o no existía un convenio arbitral escrito. Sin embargo, en la derogada ley de arbitraje, ello se flexibilizaba al permitir iniciar un proceso arbitral sin convenio arbitral escrito. Esto sucedía cuando alguna de las partes de la controversia presentaba su solicitud de arbitraje, e insisto, presentaba la solicitud de arbitraje sin convenio arbitral escrito, designando obviamente árbitro, y la parte a quien se le dirigía la invitación a iniciar este proceso arbitral respondía, pero sin objetar la intervención de un árbitro para que solucione la controversia. Así pues, la derogada ley de arbitraje otorgaba valor positivo al silencio, siendo uno de los poquísimos supuestos de excepción del artículo 142 del Código Civil en el que se otorga pues, un valor positivo al silencio. Por lo tanto, se entendía que se había cumplido con la formalidad ad solemnitatem de que el convenio arbitral conste por escrito cuando coexistían dos documentos. Uno, la voluntad del demandante o del futuro demandante en la solicitud de arbitraje, y dos, y por otro lado, cuando el apersonamiento de la parte contraria sin objetar la intervención de los árbitros. Es decir, sin que existiera convenio arbitral escrito, pero sí coexistían estos dos documentos,
se entendía que había convenio arbitral escrito. Finalmente, cabe agregar que la derogada Ley 26572 entendía también que el convenio arbitral se había formalizado por escrito cuando a través de cualquier medio, o mejor dicho, documento, sea este único por intercambio de comunicaciones, se dejaba inequívocamente constancia de la voluntad de las partes de someter a arbitraje. Y esto es muy importante porque nos va a servir un poco para comparar y para analizar si la omisión de esta parte que muchos abogados y árbitros consideran importante es relevante o no. En resumen, podemos establecer las siguientes ideas. Una, que el convenio arbitral debía constar por escrito, de acuerdo a la ley anterior, bajo sanción de nulidad. Que el convenio arbitral debía ser previo al proceso arbitral, debiendo constar inequívocamente la voluntad de las partes de someterse a arbitraje. Y tercero, que en caso no existiera convenio arbitral previo, había que esperar que la parte invitada al arbitraje respondiera sin cuestionar la intervención del árbitro. Es decir, estamos hablando del silencio positivo. Hoy en día, el decreto legislativo 1071 regula la formalidad y contenido del convenio arbitral en su artículo 13, el mismo que consta de 7 incisos. En la derogada ley no pasaban de 3 párrafos, hoy son 7 incisos. El referido artículo fue tomado casi en su totalidad, salvo por 2 o 3 palabras, de la ley uncitral, precisamente de las enmiendas aprobadas en el año 2006. Ustedes van a poder ver aquí en el PowerPoint, comparando la ley uncitral al lado izquierdo y al lado derecho, el nuevo decreto legislativo 1071, en donde van a ver remarcado la parte, este es el texto del decreto legislativo y esa es la parte en rojo que ha sido trasladada casi, literalmente, salvo alguna que otra palabra, a la nueva ley. Así como este inciso, los sucesivos incisos, como el 2, donde se establece que debe constar por escrito, igualmente literalmente se ha transcrito, y así sucesivamente cada uno de los incisos. Este es muy interesante, el inciso 3 del artículo 13, por cuanto si bien es cierto, y lo pongo en el centro, se copia literalmente de la ley modelo uncitral, existe la parte marcada en roja en la que se establece concertado verbalmente. Este es un artículo que, lo leo, se entenderá que el acuerdo de arbitraje es escrito cuando quede constancia de su contenido en cualquier forma, ya sea que el acuerdo de arbitraje o contrato se haya, o bien la parte roja, arbitraje se haya mediante la ejecución de ciertos actos o por cualquier otro medio. Se haya concertado, debe ser, mediante la ejecución de ciertos actos o por cualquier otro medio. La razón de ser por la cual se retira de la copia, ya que se estaba tomando como referencia la ley modelo, me parece que es irrelevante en la medida que posteriormente veremos que lo que le importa finalmente al decreto legislativo 1071 es que cualquier acuerdo arbitral simplemente debe constar por escrito, y vamos a ver los supuestos más adelante. El referido artículo es así que hoy se mantiene aquella formalidad en el sentido que el convenio arbitral conste por escrito. Hoy también el convenio arbitral debe constar por escrito, pero a diferencia de la ley derogada, la ausencia de tal formalidad no se sanciona con nulidad, lo que equivale a decir que es una formalidad solamente probatoria hoy en día. Entendemos que la no solemnidad del convenio arbitral lo que busca, y así decía el doctor Avendaño, es agilizar las transacciones en general, pero también es cierto que ello podría dificultar la prueba de la existencia. En la medida que es posible, como vamos a ver más adelante, poder celebrar o se entiende que el acuerdo arbitral por escrito pudiera estar contenido en cualquier medio que deje constancia de este acuerdo, entonces es por ello que digo que de repente pudiera ello dificultar la prueba de la existencia y contenido del convenio arbitral, toda vez que no existiría documento que contenga la intención de las partes de someterse a arbitraje. Y a nuestro entender, esa es la razón por la cual se mantuvo la exigencia en el sentido de que el convenio arbitral conste por escrito, pero hoy el mismo cumple una función meramente probatoria. Dentro de tal orden de ideas podríamos preguntarnos entonces, ¿qué entiende el nuevo decreto legislativo 1071 por el término escrito? Es un criterio bastante amplio y muy flexible. Yo diría que no se escapa nada. Esto lo podemos encontrar en el artículo 13
el inciso 3, el cual establece que se entenderá que el convenio arbitral es escrito cuando quede constancia de su contenido en cualquier forma. Nótese que para el decreto legislativo 1071 resulta irrelevante cómo se celebra el convenio arbitral, siempre y cuando quede constancia del contenido del mismo. Para la actual ley se entenderá que se celebró por escrito, pero también podría ser mediante la ejecución de ciertos actos, como es el caso del silencio circunstanciado y el comportamiento concluyente, o incluso cualquier otro medio por el que se hubiese celebrado el convenio. En ese sentido, si el acuerdo arbitral constara grabado en un video, sea este hablado o expresado con señas o con carteles, o que constara en una grabación de voz, sea como reconocimiento unilateral del acuerdo de la futura parte demandada, o en la que ambas partes manifiesten conjuntamente el acuerdo de someterse a arbitraje, en todos estos casos y en aquellos otros que ustedes puedan imaginar, se deberá entender que se trata de acuerdos arbitrales escritos. Sin duda, se trata de una ficción creada por la propia norma legal. A diferencia de la ley anterior, que limitaba el término escrito, o sea, convenio arbitral escrito, solamente a los documentos, el vigente decreto legislativo 1071 resulta ser más atrevido al establecer que se entenderá que el convenio arbitral es escrito cuando su contenido conste por cualquier medio. No cabe duda de que así se facilita el inicio y la vida del arbitraje. Sin embargo, subsiste la siguiente interrogante. Como les había comentado, el inciso 3 del artículo 13, y aquí va el interrogante, y es: la voluntad de las partes de someterse a arbitraje debe constar inequívocamente. Cuando ustedes hagan la lectura del artículo 13, se van a dar cuenta que en ninguna parte señala que este acuerdo de las partes de someter a arbitraje alguna controversia debe constar inequívocamente, esa voluntad. Entonces la pregunta es, ¿qué pasaría si es que, tomando en consideración, qué pasaría si alguna persona, estamos bajo el supuesto que no es que no exista convenio arbitral, ¿sí?, sino que hay alguien que alega que sí tiene un convenio arbitral y esta persona desea resolver su controversia por medio del arbitraje, presenta la solicitud de arbitraje a través de cualquiera de los medios permitidos por el decreto legislativo, dejando constancia del contenido del convenio arbitral, pero resulta que tal como consta en el contenido en ese convenio arbitral, no se desprende de la voluntad de las partes de someterse a arbitraje sea inequívoca, sino que más bien existen las dudas. Yo considero que es mi derecho iniciar un proceso arbitral, presento mi solicitud, considero que en ese convenio arbitral consta mi acuerdo para someter a arbitraje y existe la duda, finalmente, si hay o no voluntad en ese convenio que se adjunta para poder someter a arbitraje. Ese es el supuesto. Entonces aquí se presentarían tres escenarios y este supuesto lo presento para poder dar respuesta a si aquellos términos que antes existían, que es que inequívocamente deben de constar la voluntad de las partes de someter a arbitraje, hoy en día que no está en la ley es relevante, ¿sí o no? Entonces el primer escenario de ellos, el primero de ellos consistiría en que se corra traslado de la solicitud de arbitraje y la parte contraria conteste la solicitud, pero no cuestione la intervención del árbitro. Ese es el primer supuesto. El segundo supuesto es que la parte interesada presenta la solicitud, se corre traslado de la solicitud y la parte contraria contesta la solicitud y la cuestiona. O sea, la primera es que no la cuestiona, el segundo supuesto es que al momento de contestar sí cuestiona, que cuestiona en el sentido de que nunca tuvo la intención de celebrar el convenio arbitral, y el tercer supuesto es que se corre traslado de la solicitud, pero la persona o la parte contraria no contesta y en este sentido pues no se pronuncia, no niega ni afirma nada. ¿Qué tan relevante puede ser que conste inequívocamente o que se haya omitido estos términos de que inequívocamente deba constar la voluntad de las partes de someter a arbitraje? Si analizamos cada uno de estos supuestos, en el primero de ellos nos vamos a poder dar cuenta que si presento la solicitud de arbitraje y la parte contraria responde y la cuestiona
y no cuestiona la intervención del árbitro, ¿cómo es que la derogada ley resolvía si había o no convenio arbitral y cómo es hoy en día que se resolvería? Según la derogada ley, de acuerdo a la legislación derogada, a pesar de la existencia de la duda en cuanto a la voluntad de las partes de someter a arbitraje una controversia, se entendería que sí existe convenio arbitral. ¿Por qué? Porque según la ley derogada establecía que si alguien solicitaba el arbitraje y la parte contraria contestaba pero no cuestionaba la intervención de los árbitros, se entendía, se presumía que había convenio arbitral escrito. Por lo tanto, según la ley anterior, sí existía convenio arbitral. ¿Cómo es que resuelve hoy en día el decreto legislativo 1071? Hoy, por el contrario, se diría que no existe convenio arbitral. Y no existe convenio arbitral por cuanto existe la posibilidad de que la parte invitada al arbitraje objete el sometimiento de la controversia arbitraje en la contestación de la demanda o respuesta a la solicitada. Es decir, hoy en día la parte que es invitada al arbitraje tiene un plazo mucho más amplio para poder objetar que algún árbitro pudiera intervenir en resolver la controversia. Entonces, si tuviéramos que contestar a la pregunta, diríamos que no existe convenio arbitral porque está supeditado a lo que vaya a suceder en el momento que se conteste la demanda. Por lo tanto, ustedes van a ver un cuadro ahí si existía o no convenio arbitral, en un lado sí, en el otro no, y la pregunta que lleva a todos estos análisis de supuesto es, ¿resulta relevante entonces que exista de manera, ¿cuál es el término? Inequívoca la voluntad de las partes de someterse a arbitraje? En una será no, porque simplemente será irrelevante, porque simplemente se va a aplicar la ficción, y en el otro supuesto será no, si no se niega la contestación. El segundo supuesto está en que, ¿qué pasaría si el interesado presenta la solicitud, se corre traslado y la parte contraria contesta la solicitud y la cuestiona en el sentido de que nunca tuvo intención de celebrar el convenio arbitral? Según la ley derogada, en este supuesto la determinación de si existe o no convenio arbitral por escrito será resuelta por el propio tribunal, luego de su instalación. En consecuencia, a priori no pudiéramos afirmar de que existe convenio, sino por el contrario sería negativo. Y ante la pregunta si resulta relevante o no de que conste inequívocamente la voluntad de las partes de someterse a arbitraje, pues ahí sería sí, porque justamente lo que tiene que hacer el tribunal aquí es evaluar si justamente existe o no convenio. Y como contraparte, de acuerdo al decreto legislativo 1071, aquí la determinación de la existencia del convenio arbitral escrito será resuelta por el tribunal luego de su instalación o a más tardar luego de contestada la demanda. En este sentido, pues diríamos que no pudiéramos afirmar también categóricamente a priori de la existencia del convenio arbitral. Y por lo tanto también sería relevante el tema de la si existe inequívocamente voluntad de las partes de someter a arbitraje. Y finalmente, el tercer escenario, gracias Carlita, el tercer escenario que consiste en que se corra traslado de la solicitud, pero la parte contraria no conteste. Este es un supuesto que en realidad no se puso la ley derogada, y que si bien es cierto que no se reguló expresamente este supuesto, no podríamos afirmar que existió voluntad de someter a arbitraje alguna controversia, toda vez que el silencio no importa, pues, manifestación de voluntad, salvo que la ley o las partes le establezcan así. Y dadas las circunstancias, aun si la futura parte demandada tampoco contestara la demanda y el demandante asumiera los gastos de su contraparte para continuar el proceso arbitral, considero que el tribunal estaría en la obligación de pronunciarse al respecto. Y aquí, sobremanera, será relevante que el tribunal considere la inequívoca voluntad de las partes para someter una controversia a arbitraje. La respuesta sería que no hay convenio arbitral, habría que esperar que se pronuncie el tribunal y, por lo tanto, en la medida que el tribunal se tiene que manifestar, sí sería relevante esta manifestación inequívoca de someter a arbitraje alguna controversia. Y como contrapartida, el decreto legislativo 1071 no se entiende, bajo este decreto legislativo, no se entiende que existe convenio arbitral, por cuanto se mantiene la posibilidad de que la parte invitada al arbitraje
pueda objetar el sometimiento de la controversia a arbitraje en la contestación de la demanda. Por lo tanto, no hay convenio arbitral y dependerá del comportamiento de la demandada si hay o no convenio arbitral, porque es hasta la contestación de la demanda en que se puede determinar si hay o no, dependerá cómo se comporte la parte demandada. Y si será relevante o no, bueno, ahí tenemos dos caminos. Sí será relevante si se objeta en su debido momento y no será relevante si es que no se objeta. En líneas generales, para terminar, podemos apreciar que la preocupación por haber eliminado aquella parte del artículo 10 de la derogada ley, en el sentido de que inequívocamente se deje constancia documental de la voluntad de las partes de someterse a arbitraje, no debe resultar alarmante, porque dicha eliminación no desobliga, desde mi punto de vista, a los árbitros de considerarla en su debido momento. No cabe duda de que en la práctica de la contratación internacional, la nueva norma cae como anillo al dedo, al ser tan amplia, al ser muy flexible, pero no puedo negar mis temores al respecto para aquellos casos sometidos a arbitrajes de naturaleza distinta. En resumen, podemos establecer las siguientes ideas: que el convenio arbitral es consensual porque no requiere seguir formalidad alguna para su validez, bastará el simple acuerdo de las partes, más allá de que la ley hable como una ficción de la validación de una formalidad escrita no siempre existente. Segundo, que el convenio arbitral debe constar por escrito para efectos probatorios. Tercero, que no importa la manera como se acuerda el convenio arbitral, sea verbal, sea de manera escrita, no escrita, por remisión expresa a otro contrato, etcétera, pues bastará que se deje constancia de su contenido a través de cualquier medio para que constituya convenio arbitral escrito. Y finalmente, que en caso no exista convenio arbitral previo, su existencia dependerá del comportamiento de la parte demandada, como cuando contesta sin objetar la existencia del convenio arbitral alegado en la solicitud de arbitraje o demanda, que es el silencio positivo. Yo creo que sin duda que el tema podría ser y será objeto de futuras reflexiones en base al derecho de la práctica arbitral al amparo de la nueva ley, y esperemos que los árbitros y los que actúan como abogados de parte en los procesos arbitrales se den cuenta de la importancia de este cambio de la ley, y mucho vamos a hacer nosotros mismos con nuestros actos, como abogados de parte o también como árbitros en la medida que formemos parte de algún tribunal arbitral. Muchas gracias.